Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido reseñar un juego indie que hará las delicias tanto de los amantes de los RPGs clásicos, de los personajes furry y de los interesantes diseños de mundo. Este juego es Terra Memoria, desarrollado por el equipo de juegos indie La Moutarde. Este juego nos transporta a un mundo de magia en el cual dicho concepto sirve para el día a día de todos y ha desarrollado la misma tecnología de dicho mundo. Pero últimamente una serie de misteriosos y antiguos enemigos mecánicos han despertado. Y como cereza en el pastel, los cristales mágicos que mueven la tecnología del mundo están empezando a escasear. Nuestra aventura inicia con Mo-Shang, un mago bastante hábil que tiene fascinación por el misterio de las entidades que se han levantado de su letargo y los misterios mágicos que están ocurriendo últimamente, así que decide investigar por su propia cuenta estos detalles. Inicialmente, en este viaje, se encontrará a Ciel, una invocadora que está buscando a su deidad designada y también intentando comprenderse a sí misma y si el camino de vida que eligió es el correcto. Junto con también cruzar camino con Alto, un bardo que busca escribir canciones legendarias y vivir más aventuras, siendo que Mo-Shang y Ciel le pueden dar justo lo que busca y mucho más. A partir de esos encuentros y varios inconvenientes más dentro de la primera locación en la que iniciamos, nuestro grupo decidirá salir en un largo viaje para descubrir el misterio del mundo y cómo el estilo de vida de todos sus pobladores se podría ver afectado seriamente. En sí, ese sería un resumen del juego, pero para poder hablar del gameplay también debo comentarles de los otros 3 acompañantes que tiene nuestro grupo de protagonistas. Primeramente puedo hablarles de Edsong, quien es un joven mecánico y científico con brazos robóticos, el cual está intrigado por las bestias mecánicas que han despertado y busca un método de energía alterno a la magia para poder ayudar frente a la escasez de cristales mágicos. También está Ópalo, una hábil forjadora que busca usar sus habilidades de la forma que ella desea y demostrar que puede conseguir sus metas, junto con estar acompañada de un martillo parlanchín que está relacionada con su pasado. Y por último tenemos a Meta, una pequeña muy extraña que fue descubierta por nuestros aventureros y la cual tiene la capacidad de mimetizarse con otras criaturas y hasta combinar sus facciones con diversos monstruos para así lograr pelear contra cualquier amenaza o simplemente divertirse. Estos serían los personajes que conforman nuestro grupo de Terra Memoria, y mientras avanza la aventura podremos descubrir más sobre ellos al seguir ciertas misiones, tanto principales como secundarias. Ahora sí, vamos al gameplay. Terra Memoria se basa en un clásico JRPG por turnos, pero la gran diferencia es su simple y a la vez compleja mecánica de batalla, que hará de cada encuentro de pelea un pequeño puzzle de turnos y tiempos. Cuando batallamos, en la parte inferior tendremos una muestra del orden de turnos que tiene cada personaje, tanto aliado como enemigo. Mientras que en el lado derecho veremos la vida, debilidades elementales y número de escudos que tienen los oponentes. Para luchar correctamente debemos primero poner atención a nuestras habilidades de batalla, que están al lado izquierdo, siendo que cada una tiene una debilidad elemental o un daño completo sin importar el elemento, junto con el número de poder de la habilidad y unos puntos que al ser 1 solo indica que solo atacará a un enemigo, pero si son 3 quiere decir que atacará a todos los enemigos. Y aquí viene lo interesante del gameplay de batalla de este juego. Si nosotros hacemos daño sin darnos cuenta de la debilidad del enemigo, causaremos menos daño y solo romperemos un escudo. Pero si usamos una habilidad considerando la debilidad, romperemos 2 escudos y causaremos un mayor daño. Así que debemos estar al tanto de eliminar lo más rápido posible todos los escudos del enemigo, junto con causar un daño considerable y constante. Además de que el romper todos los escudos hará que el enemigo sea retrocedido a la última parte de la barra de posición de turnos,
y de esa manera tendremos oportunidad de causar aún más daño, sin permitir que el oponente nos logre atacar. Pero debemos recordar que al reducir a 0 los escudos de un enemigo, no podremos volver a hacerlos retroceder hasta que se recuperen sus escudos y volvamos a romperlos. Y dicha recuperación sucede cuando llega el turno de nuestro enemigo. En resumen, si logran entender estas mecánicas y se aprovechan bien de ello, habrá momentos en que puedan eliminar a un enemigo sin siquiera haberle dejado pelear. Pero como añadido, tenemos a las habilidades de los aliados de soporte, algo por lo cual quería presentar primero los personajes. Ciel, Moshank y Meta son nuestros personajes de ataque, los cuales tendrán sus habilidades para causar daño, recuperar vida y eliminar estados alterados. Junto con cada habilidad tendrán sus capacidades elementales, y a cuántos enemigos podrán dañar al mismo tiempo. Dichas habilidades pueden ser encontradas en nuestra aventura al resolver ciertos puzzles, o eliminar a ciertos oponentes, lo cual es muy específico de cada personaje, siendo que por ejemplo Ciel debe ir a unos templos que la teletransportarán a ella y a su grupo a su tierra natal, para demostrar su valía frente a enemigos bastante poderosos y con mecánicas especiales. Mientras que Alto, Edson y Opalo cumplen las funciones de soportes. Cada uno de los soportes tendrá un efecto que altera las habilidades de los personajes de ataque. Alto hará que las habilidades de ataque se conviertan en habilidades de curación y viceversa. Edson cambiará las habilidades que dañan a un solo enemigo a que sean de rango total y dañen a todos los enemigos. Pero también hará lo mismo con las habilidades de rango total, convirtiéndolas en habilidades contra un solo oponente. Y Opalo cambiará el elemento de las habilidades a otras al azar. Dichos soportes nos servirán muchísimo para reajustar nuestra táctica frente a diversos enemigos con diferentes habilidades o circunstancias de batalla. Incluso en el menú de personajes podremos elegir una formación específica para que cada personaje tenga soportes designados y así tener tácticas muy específicas. En mi caso prefiero dejar todo al azar y ajustarme al enfrentamiento dependiendo de cómo vengan las habilidades. También para apoyar a nuestros personajes atacantes tenemos unos broches que servirán como el equipamiento de cualquier RPG, ya que aumentan o disminuyen valores de daño, defensa y demás, junto con que alrededor del mundo existen fogatas donde podremos acampar y será el lugar en el cual podremos subir de nivel, fabricar nuevos broches y, algo que puede ocasionar una considerable diferencia en la batalla, y es el preparar comida. Primeramente, puedo decir que las ilustraciones de los platillos se ven sumamente exquisitos, a tal punto que me daba cierta hambre al prepararlos. Algo que solo me ha pasado cuando probé Final Fantasy XV. Y en segundo punto, estos platillos nos otorgan subidas permanentes de vida máxima, haciendo que sean indispensables contra monstruos y jefes complicados, o hasta puedan facilitar la aventura si nos dedicamos a farmear. Y hablando de farmear, Terra Memoria está ajustado para que podamos casi omitir el farmeo si queremos una experiencia medianamente difícil pero superable. Pero si farmeamos lo suficiente, la experiencia se vuelve notablemente casual, siendo que su verdadera limitante de dificultad va dependiendo de cuánto dedicamos farmear. Así que si no son muy hábiles en los RPGs pero les gusta este juego, un rato de farmeo puede ayudar mucho en su viaje para casualizar una partida. Pero aún así no debemos dejar de lado las mecánicas de cada batalla, ya que existen enemigos que debemos eliminar rápidamente o nos devastarán. Incluso los jefes de diferentes zonas tienen una cantidad más alta de escudos y un daño considerable, convirtiendo la batalla contra ellos en otro puzzle para volvernos lo suficientemente eficaces. Otro punto del juego bastante destacable son sus apartados artísticos. Primeramente, iniciando con la música que suena de maravilla. Usan instrumentos sumamente variados para lograr ritmos interesantes y que caracterizan a la perfección tanto a los lugares como personajes. Mis favoritos personales son el tema de Alto, que denota a la perfección a dicho personaje.
la melodía de campamento que genera ese sentimiento de completa paz luego de un ajetreado día. El sonido de jazz que combina perfecto con el estado laboral constante de la ciudad minera de Chalco. O la canción del refugio de las hienas, que tiene una armonía musical y ciertos instrumentos que curiosamente me recordaron a las melodías autóctonas de las culturas de la zona central de mi país. Luego de una corta investigación descubrí algo bastante curioso y algo personal sobre esta banda sonora. Esta fue creada por Iponeko, compositor musical para varios videojuegos y del cual dejaré sus redes en la descripción. Me di cuenta que esta persona construye y experimenta con varios instrumentos y melodías de alrededor del mundo, lo cual le dio una identidad muy específica a cada personaje y hasta la ocasión de Terra Memoria. Pero el detalle que me llegó personalmente es que Iponeko es el compositor de la canción The Cocoon. Mi canción favorita de uno de mis videojuegos favoritos, A Normal Lost Phone, del cual por cierto tengo una reseña. Así que nuevamente menciono que la banda sonora de Terra Memoria es una increíble joya. Y otro punto del apartado artístico del juego es su estilo gráfico. Parece ser que Terra Memoria tomó como referencia el reciente popular estilo RPG 2.5D, que tienen juegos como Octopath Traveler, Live Alive o Eiyuden Chronicle Rising, quienes combinan un escenario en tercera dimensión con personajes en 2D o en pixel art, pero usando los efectos gráficos para lograr sincronizar ambos estilos y dándonos algo parecido a una maqueta combinada con un videojuego. Amo enormemente este diseño, y se nota que el equipo artístico y gráfico de Terra Memoria se esforzó mucho para usar este estilo y otorgarnos diseños de personajes sumamente interesantes y reconocibles, junto con preciosos y vibrantes paisajes y un mundo en el cual uno quisiera vivir. Habiendo dicho todo sobre el juego y con pocos spoilers, es hora de ir a las conclusiones. Primero vamos a ver qué me pareció la historia. Terra Memoria nos cuenta mucho sobre sus personajes y cómo lidian con el haber elegido ciertos caminos que según sus allegados o su cultura no debería ser acorde a ellos, o quienes están buscando su camino soñado y cumplir sus grandes objetivos. Pero también es una historia que nos habla sobre el cambio, sobre cómo el mundo, los lugares, las costumbres, las ideas y hasta las personas cambian, pero al mismo tiempo sin olvidar quiénes son por sí mismos como individuos y su importancia de motivarse a sí mismos a cumplir sus metas, y el cómo ayudarnos entre todos para cumplir esos sueños. Y eso me lleva a una mecánica que es algo simple, pero muestra perfectamente este punto. Es un pueblo creado inicialmente por pobladores de la primera ciudad que conocemos, y que han decidido que no pueden quedarse a llorar por la escasez de cristales mágicos y la precariedad de la ciudad. Así que deciden crear este pueblo con el objetivo de deslindarse del uso excesivo de cristales mágicos y crear una sociedad autosustentable, en la cual todos vivan en paz y cumplan sus sueños, siendo este objetivo lo que atrae a nuevos pobladores que podremos encontrar en nuestra aventura. Para colaborar con la construcción se debe buscar recursos o comprarlos para armar el lugar como nosotros deseamos. Como dije antes, este juego se siente como una maqueta, es básicamente todo un diorama para nosotros, con varios personajes secundarios que tienen sus pequeñas historias y misiones que nos ayudarán a descubrir el mundo de Terra Memoria.
un detallito interesante que aporta al desarrollo del mundo, y es perfecto para personas como yo que nos encanta tener dioramas o construir pueblitos y ciudades en videojuegos, y qué mejor que con el estilo que Terra Memoria maneja. Con todo eso y mucho de lo que no puedo mencionar ya que no deseo dar spoilers, puedo decir que la historia me pareció simple de entender pero bastante entretenida y que te atrapa fácilmente con sus misterios o con la misma idea que intenta transmitir el juego, y en gran manera lo logra. Y ahora, mencionando el gameplay, como dije, el detallito del farmeo no se siente como algo obligatorio, sino como una opción para facilitar el viaje por este juego. Aunque igualmente requiere estar atento a su sistema de batalla para que las victorias sean más constantes, ya que hay enemigos que si no son tomados lo suficientemente en serio, pueden destruirte. Además, el sistema de gameplay de Terra Memoria vuelven muy entretenidas las peleas, e incluso recomiendo jugar el orden de agrupaciones de personajes al azar, ya que ese pequeño toque lo hace aún más divertido si sabes bien cómo usar todo lo que he mencionado para romper escudos y causar daño constante. Y en general, Terra Memoria es una experiencia perfecta para todos los que tengan nostalgia por los JRPGs clásicos, pero con un estilo nuevo y una historia bien adaptada para el hoy en día. Pero también puede ser una magnífica entrada para quienes no han probado los JRPGs, o simplemente les puedan fascinar los diseños sumamente interesantes de sus personajes y su mundo. Así que sí, gente, recomiendo completamente Terra Memoria. Una experiencia RPG que no les tomará mucho tiempo, pero que quedará en su recuerdo y fascinará a muchísimos de ustedes. Y con esto termino este video. Si les gustó pueden compartir este video donde más puedan, darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho o comentar tanto del juego, el video o cualquier cosa que deseen para alimentar al algoritmo de esta plataforma de videos. También pueden colaborarme económicamente con desde $1 por medio de Patreon o las membresías y supergracias de YouTube. Seguirme en mis varias redes sociales donde hago aún más contenido. Visitar y suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde subo gameplays y videoblogs. O ir al canal Blueycast Charlas Perrunas, donde me dedico a charlar sobre la caricatura Bluey junto a mi amigo Ender Axel. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: no te aferres al pasado, pero sí mantén tus experiencias de ello para forjarte un mejor futuro. ¡Nos vemos!